estamos a unas horas de que venza un nuevo ultimátum dado por Trump a Irán. El presidente de Estados Unidos advirtió que la Unión Americana, con su marina, que llama a él la mejor del mundo, va a bloquear el estrecho de Hormuz. Esto para obligar a Irán a regresar a la mesa de las negociaciones y aceptar que no puede desarrollar armas nucleares. Por lo menos esa es la versión de Trump, pero aquí pues hay algo bastante irónico. Antes del 28 de febrero, previo a los ataques de Estados Unidos contra Irán, pues el estrecho de Hormuz estaba abierto. Ya luego Irán, con motivo de esos ataques, lo cerró, atacó buques, anunció que impondría altas tarifas a los barcos que pasaban por ahí, pero el caso es que lo que no ocurría antes del 28 de febrero, que es el bloqueo del estrecho de Hormuz, ahora Estados Unidos está anunciando que también lo va a hacer para impedir que Irán pueda exportar petróleo y con ello obtener recursos que son pues muy importantes para su economía. Vamos a hablar sobre esto con Fausto Pretelín, internacionalista. Fausto, ¿cómo estás? Gusto tenerte nuevamente en la primera emisión. Muy buenos días, Pascal. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy buenos días. Gracias. Bueno, pues estamos a horas, decía yo. Esto comenzará hoy por la tarde, tiempo del este de Estados Unidos. Y pues este anuncio ha hecho repuntar nuevamente los precios internacionales del crudo, Fausto. Sí, ya parece ser que esto ya es una costumbre, Pascal, incertidumbre, inestabilidad, y pues llama mucho la atención que no sé si de manera ingenua Donald Trump pensaba que desde este fin de semana se iba a salir con resultados, se iba a llegar a un resultado con la negociación que tuvo el vicepresidente J.D. Vance allá en Islamabad, pero pues uno diría, a ver, esto apenas empieza, ¿no? Una negociación con Irán no es fruto de un día. Lo vimos en el 2015, cuando el presidente Obama logró un acuerdo con Irán, un acuerdo nuclear, junto con otras potencias, pero no fue en un día, fueron 2 años por lo menos, y antes también hubo cierto preámbulo, ¿no?, preparatorio a lo que fue ese plan de Estados Unidos. Entonces, pues sí, es la marca de Donald Trump. Me parece que está un poco desesperado, porque está en medio de un laberinto que él pensaba que ya en pocas horas, después del 28 de febrero, pocos días, iba a salir de él, y ahora la situación ha sido totalmente distinta, me parece. Creo que el sistema de defensa de Irán pues se ha preparado durante décadas. No es un sistema de defensa eficiente desde el punto de vista aéreo, por ejemplo, con escudos de defensa, pero es un sistema mucho más enfocado a tácticas de una guerra asimétrica, en lo que hemos visto en los últimos días, particularmente en la defensa y en el ataque. Se defiende atacando hacia los países del Golfo, socios, amigos del presidente Donald Trump, y eso, bueno, es una situación que quizás sí se lo dijeron, porque obviamente tenían información, pero la decisión me parece que fue irracional totalmente. Fausto, Trump cuando lanzó estos ataques contra Irán decía, pues este conflicto va a durar de 4 a 6 semanas y ya. Y es evidente que él tomó la decisión de cuándo comenzar, pero la decisión de cómo termina esto, pues no está únicamente en manos de Estados Unidos, y ya lo vimos. Así es lo que comentaba Pascal, que la decisión me pareció precipitada y totalmente sin fundamentos, vamos a llamarle racionales. El New York Times, si tú recordarás, la semana pasada publicó un interesante texto de 2 periodistas en donde narran cómo estuvo en el salón de la situación la decisión, ¿no? En donde J.D. Vance, por ejemplo, era el único que estaba radicalmente opuesto a esta guerra o el inicio de la guerra del 28 de febrero, y los otros eran escépticos desde el punto de vista de que no necesariamente esto iba a ser un día de campo para Estados Unidos. Creo que, Pascal, Donald Trump basa mucho sus decisiones, sí, en la fortaleza que tiene su país. Por supuesto que es innegable que Estados Unidos es la potencia nuclear y potencia también de defensa del ejército. Tiene, yo le llamo, un cuarto de máquinas en donde con solo apretar un botón, pues provoca lo que está provocando en Irán. Sin embargo, no necesariamente hay países como Irán en donde se puede medir la fuerza y el resultado de una guerra a partir de los activos que tiene Estados Unidos, es decir, de todo el sistema de defensa que tiene,
Si no hubiera ganado Vietnam, hubiera ganado Irak y hubiera ganado Afganistán en cuestión de meses o semanas. Y vemos que estos tres casos que menciono, pues fueron prácticamente huellas que deja Estados Unidos mal cerradas, mal borradas, en situaciones en donde perdió el control, en donde no necesariamente el triunfo se basa a partir de la calidad de misiles que tenga o la cantidad de hombres que despliega alrededor de los países. Entonces, creo que en el caso de Irán se podría sumar a estos tres países que te estoy mencionando, ¿no? Sí, hablaba yo al principio de esta entrevista de la ironía de que antes del 28 de febrero el estrecho de Hormuz estaba abierto y ahora está cerrado por Irán y el doble cerrojo se lo va a poner Estados Unidos aparentemente dentro de unas horas. Y la otra ironía es que él, parte de su campaña electoral para regresar a la Casa Blanca, pues fue sacar a Estados Unidos para siempre de las intervenciones militares y ahora estamos viendo pues a un país muy activo militarmente. Sí, sí, sí. Y aquí tiene un costo muy elevado, podría tener un costo muy elevado con su base electoral, con aquellos que lo han apoyado y que ven que se está peleando hasta con el Papa. Y en ese sentido creo que en términos culturales puede medrar o puede erosionar esa capacidad de despliegue electoral que tiene Donald Trump y que ha manifestado durante tres elecciones. Una sí la perdió, pero en realidad es un personaje que ha demostrado que en las campañas electorales crece su propia personalidad antipolítica, le hace crecer. Y creo que en este caso, aquella base electoral muy radical, MAGA, ¿no? Puede de alguna manera tomar decisiones en contra de los republicanos el próximo mes de noviembre en las elecciones intermedias, porque si hoy fueran elecciones, me queda claro que así sería. Es decir, su popularidad de Donald Trump está por debajo del 34-33%. Las cifras son mínimas y mientras más tiempo pase la guerra, creo que más de aquellos que lo están apoyando, que lo apoyaron en las elecciones pasadas presidenciales, le van a ir retirando su apoyo. Es un personaje que le gusta la lucha libre, que gusta la fuerza, ¿no? Demostrarla, pero la estrategia es importante y eso no lo ha demostrado. Fausto, tengo que hacer aquí una pausa breve. Permíteme un momento y regresamos para seguir platicando. Con gusto. Bueno, a Fausto Pretelín que me haya esperado para continuar esta conversación sobre lo que podría ocurrir dentro de unas horas, que es el bloqueo por parte de Estados Unidos del estrecho de Hormuz, que se sumaría al bloqueo que está realizando Irán. Estados Unidos, por cierto, bueno, Trump en particular, debió precisar lo que podría ocurrir hoy por la tarde. Y no es, digamos, el cierre del estrecho de Hormuz para los países que son aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, sino específicamente para los barcos que salgan de puertos iraníes o tengan como destino puertos iraníes. Y es que en esta ensalada de equívocos, de confusiones, estimado Fausto, pues se informó que por primera vez en un largo tiempo llegó un barco con crudo iraní a India, y esto como parte de las medidas que ha tomado Trump para intentar que bajen los precios del petróleo, pero sí es una cosa muy, muy confusa. Pues yo no le llamaría estrategia, porque estrategia es cuando uno sabe exactamente a dónde quiere llegar con los recursos que tiene, sino más bien estas acciones pues un poco aceleradas que ha tomado Trump desde el pasado 28 de febrero en relación con Irán. Sí, así es, Pascal, y fíjate que yo creo que agregando lo que tú comentas, hay que sumar esta erosión en la confianza, en la popularidad de Estados Unidos a nivel exterior, es decir, países como Corea o Japón, que dependen de la logística en el transporte de petróleo a través del estrecho de Hormuz, más del 90% de su consumo, pues lógicamente voltean hacia Estados Unidos llevándose las manos a la cabeza diciendo qué está haciendo, ¿no? Es decir, no es una urgencia, no era un escenario en donde tenía ya Estados Unidos que lanzar un ataque de defensa y sin embargo lo que está provocando es cuestionamientos de sus aliados, ya no digamos de sus enemigos, sino de los aliados, incluyendo por supuesto a la Unión Europea, que desde el inicio de la guerra Donald Trump los voltea a ver como diciendo en dónde están, pensábamos que iban a estar con nosotros, sobre todo
cuando no se cumple el escenario que le había quizás prometido el primer ministro de Israel, Netanyahu, en el sentido de que los iraníes iban a salir a las calles de manera natural, orgánica, a levantar los brazos en contra del régimen y aprovechar la debilidad del propio régimen. Creo que ese es un escenario bastante peligroso en el sentido de que en enero, Pascal, pues hubo por lo menos 7,000 y quizás hasta 30,000 asesinados iraníes dentro del país a través de la Guardia Revolucionaria. Es un régimen, por supuesto, asesino, criminal, pero hay que tener como antecedente eso, que en 3 o 4 meses no se pueden volver a levantar los iraníes, sobre todo en una época de guerra, en donde muchos de ellos, su gran nacionalismo exacerbado que tienen a favor de Irán, pues le hace cerrar filas al régimen. Entonces, yo creo que si tú haces una lista de los errores, que uno no necesita ser militar ni un estratega de guerra para poder ir vislumbrando cuál es el rompecabezas y cuáles son los errores del presidente Trump en este último mes. Pues sí, porque como bien dices, había una enorme inconformidad y seguramente todavía la hay en contra del régimen de los ayatolas, pero ahora pesa más el disgusto de la sociedad iraní y eso lo registramos por pues la escasa información, pero importante información que sale de Irán a través de medios internacionales, donde la gente pues puede seguirse quejando del régimen, pero se queja más de Trump ahora. Sí, exactamente. Yo creo que el sentido anti-estadounidense y particularmente anti-Donald Trump ha surgido. Y si de manera paralela también sumas el hecho de que Estados Unidos ha ido apoyando, por ejemplo, al primer ministro de Hungría en esas elecciones que ayer concluyeron, si han ido apoyando a algunos regímenes que no necesariamente países europeos están cerrando filas con ellos, particularmente en el caso de Israel, en esta guerra en Líbano, que habría que sumar estas acciones en tierra que está llevando a cabo Israel, pues pasa por momentos muy complejos, por decirlo de una manera muy tranquila, el gobierno de Estados Unidos. El descrédito internacional se está sumando, está creciendo. Yo nunca me hubiera imaginado hace 5, 10 o 15 años decir que China iba a vender paz y que Estados Unidos iba a desestabilizar a la región y al mundo. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, Oscar. Claro, y tampoco recuerdo a un presidente de Estados Unidos atacando al Papa, ¿no? Como lo hizo el día de ayer Donald Trump. Bueno, yo creo que ese es uno de los peores errores también, porque está atacando a la figura máxima de la Iglesia Católica y está atacando o está minando a su propio segmento de la población que es muy cristiana y católica y que ven la figura del Papa pues una figura importante del liderazgo. Simplemente hay que ver lo que escribió ayer Donald Trump en su red social, particularmente una especie como de fotografía con inteligencia artificial, en donde él tiene la capacidad prácticamente de curar, ¿no? a los enfermos. Sí. Bueno, eso no lo habíamos visto y parece más de un cómic y de una película de Hollywood que de la Casa Blanca, ¿no? Por último, Fausto, ¿qué expectativa debemos tener para hoy en la tarde? Yo sé que Trump es impredecible, pero digamos por el conjunto de acontecimientos que hemos ido platicando en esta entrevista, ¿qué debemos esperar? Pues efectivamente Estados Unidos se sube al cierre del Estrecho de Hormuz, que estaba abierto antes del 28 de febrero, y con ello se disparen los precios del petróleo, o podríamos imaginar pues una reanudación de las conversaciones de Islamabad. Mira, yo diría que bajo la tendencia que ha mostrado Donald Trump, llegará, no sé si a un acuerdo, pero sí va a prorrogar y va a continuar con las negociaciones, porque lo ocurrido el fin de semana no necesariamente es el fin de las conversaciones. Nadie dijo que había concluido, nadie había dicho que el fracaso pues tendría que extrapolarse y decir esto, hasta aquí llegamos. Creo que van a continuar, pero de una manera muy frágil. Y bueno, pues ojalá que se llegue a un estado más tranquilidad, ¿no? Pues ahí está. Fausto, muchas gracias por tomar nuevamente la llamada. Muy amable. Un gusto, Pascal. Buenos días. Gracias, Fausto Pretelín, internacionalista. Son las